Bienvenidos, papás, a este curso maravilloso de psicoeducación para padres de familias con déficit de atención. Mi nombre es Florencia Leaño y a lo largo de estas 8 horas de formación estaremos aprendiendo qué es el déficit de atención, cuál es su naturaleza, causas, síntomas, tratamientos, farmacología y mucho acerca del andamiaje con que podemos facilitar a nuestros hijos para que ellos vayan viviendo de manera súper exitosa y expandida independientemente del diagnóstico de TDA. En este primer módulo vamos a ver exactamente qué es y qué no es déficit de atención y sin más explicación vamos a ello. Uno de los primeros clientes que yo tuve en coaching fue Christopher y él es músico. Y me decía una imagen que me encantó y por eso quiero empezar este curso con esto. Él me decía, mira Florencia, en la escala musical solamente hay 7 notas. Incluso, si te quieres ir mucho más allá, hay 12 notas en la escala dodecafónica. Y con tan poquitas notas, nosotros hemos podido ser capaces de, a lo largo de toda la historia, tener grandes melodías, grandes armonías. Y no importa que sean cambios tan pequeños, tenemos una diversidad increíble, desde la música clásica hasta el rap. Y así, Florencia, es como yo entiendo la neurodivergencia. Con pequeños cambios en nuestro cerebro y en la madurez de nuestro sistema nervioso, somos personas que experimentamos músicas completamente distintas. Y es así que quiero empezar el curso. Cada uno de nosotros, seres neurotípicos o neurodivergentes, llevamos y cargamos una música completamente distinta dentro de nosotros. Siempre comienzo este primer módulo con una frase que a mí me encanta. Pero además de decirte la frase, te quiero dar contexto. Porque una vez una mamá me dijo, no, ¿de qué estás hablando? Esa frase no me gustó nada. Fíjate bien. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti misma, no temas el resultado de 100 batallas. Y es una frase de Sun Tzu en su libro El arte de la guerra. ¿Y a qué me refiero? Te quiero dar contexto. Y el contexto yo lo entendí, fíjate bien, en una película que a mí me fascina, que se llama Rush. De verdad te recomiendo, es viejísima, ¿ok? Te platico la historia sin hacer un spoiler. Están dos pilotos de Fórmula 1, James Hunt y Niki Lauda. Ellos tienen una relación de odio y amor y son enemigos acérrimos, aunque incluso pues comparten muchos de los valores del deporte. Tienen personalidades completamente distintas que se ven a lo largo de la película y es increíble. Pero me quiero centrar en la escena final. Uno de ellos tiene un accidente espantoso y tiene que retirarse en alguna de las temporadas. Y el otro gana el campeonato en esa temporada. Y en la escena final, James Hunt le dice a Niki Lauda, si no hubieras existido tú como mi gran enemigo y mi gran adversario en esta carrera, en esta larga carrera de Fórmula 1, desde que empezamos con los go-karts, ¿no? Yo nunca me hubiera superado. Yo nunca hubiera encontrado la grandeza interior de la que soy capaz, solo gracias a ti, que has sido un maravilloso adversario. Y entonces, comprende esta frase en todo su contexto y comparte conmigo lo que te estoy diciendo. Si conoces a tu enemigo, que en este caso podrá ser el déficit de atención, y más aún te conoces a ti misma, no temas conmigo el resultado de la batalla. Tu hijo, tu familia y tú volverán a este estado de completa seguridad y de completo sentido de competencia, independientemente de vivir con TDA. Y con esta seguridad quiero comenzar el curso. Te quiero platicar un poco quién era yo antes de conocer a mi enemigo y esto simplemente para que formemos un gran vínculo entre tu historia y la mía. Yo era una mamá primeriza, tenía un bebito en mis brazos que yo juzgaba de repente, que se movía demasiado. Era un bebito que reaccionaba frente a cualquier luz o frente a cualquier sonido que sucediera pues en el medio ambiente, ¿no? Yo lo veía reactivo, lo veía que de repente era súper demandante, ¿no? Que nada más nos ausentábamos, comenzaba a llorar.
Yo lo veía ansioso, yo lo veía, por supuesto, como te dije, reactivo frente a las distracciones y veía que era sumamente intolerante frente a cualquier espera. De 0 a 1000 empezaba un llanto, pero repentino, ¿ok? Luego mi bebito comenzó a crecer y se hizo un toddler. Y yo lo veía como un poco impulsado por un motor, todo el tiempo moviéndose, muy, muy activo. En ese momento no me atrevía a ponerle la etiqueta de hiperactividad, pero yo sí lo veía que se movía y reaccionaba mucho más que sus pares. Yo lo veía, y esto era súper doloroso, en constante secuestro de sus emociones. Y te quiero explicar una cosa. Cuando hay un berrinche de un niño, un berrinche tradicional, tú le das la cosa por la cual está haciendo berrinche y ese niñito se calma. Ese niñito logra tener esta capacidad de autocalmarse y regresar a este estado que le llamamos de homeostasis. En el caso de mi hijo, no sucedía. Lloraba porque le habíamos quitado algo, pero entonces se lo dábamos y no cedía. Y entonces nos presentábamos a darle seguridad y corregulación y no cedía. Yo decía, bueno, ¿qué pasa? 1 hora, hora y media de berrinche y mi hijo está secuestrado por sus emociones. Yo veía que tenía ciertas conductas de riesgo, que no medía los peligros, veía que era un poco más impulsivo que los demás, que de repente me reportaban que mordía, que pegaba, que se salía del salón, que se salía corriendo, que no escuchaba instrucciones, que incluso en la noche no podía dormir. Seguía impulsado por un motor y tenía todas estas dificultades para conciliar el sueño. Se veía ansioso, se veía enojado, y este era mi toddler de 2 y 3 años. ¿Y entonces qué mamá era yo? Yo era una mamá que todo el tiempo me la pasaba buscando respuestas, con una interrogante todo el tiempo. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Tiene algo? ¿Esto es normal? ¿Esto es anormal? Tenía incertidumbre todo el tiempo, como no lo tenía con mis otras hijas. Estaba enojada porque yo decía, ¿por qué no puedo ser mi mejor versión con este hijo mío, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo me está llevando a los límites? ¿Por qué todo el tiempo me está retando? ¿Por qué todo el tiempo parece que tengo una relación mucho más negativa, entre comillas, con él que con mis otros hijos? Yo estaba buscando todo el tiempo y a veces caía en esta silla de víctima. Es que yo todo el tiempo estoy haciendo todo por mi hijo y lo llevo y lo acompaño y hago y torno y no sé qué y no parece nada servir. Estaba triste y sobre todo me pasaba que era sumamente inconstante. Un día decidí poner un límite y todo el resto de mis hijos lo cumplía y este hijo mío lo retaba, lo retaba, lo retaba. Un día cuando tenía mucha energía podía mantener los límites y llevarlo hasta confrontarlo, pero otros días que de verdad me faltaban las fuerzas, lo dejaba. Y entonces cedía. Y bajaba por completo las manos y la expectativa y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser constante? ¿Por qué no puedo mantener los límites? Y caía en la desesperanza y caía en la impaciencia y caía sobre todo en la falta de posibilidades. Llegaban momentos en los que yo decía, ya no tengo más posibilidades, ya no tengo más que hacer. Y era un estado que por supuesto llevaba a mi familia a sentir como una atomización, todo el tiempo en un alto nivel de estrés. Y en todo este tiempo, hasta que mi hijo cumplió más o menos 10 años, 9 años más o menos, pasé como si fuera un limbo muy complicado, en donde me lo reportaban los maestros, me pedían que lo llevara a terapias, me pedían que tomara distintas decisiones a nivel médicos, a nivel terapéutico, y yo, por supuesto, sin tener mayor información, buscaba y buscaba y buscaba y buscaba. Y en estos años pasé exactamente por 9 médicos, 8 diferentes medicamentos, 6 diagnósticos distintos y todo lo que puede suceder alrededor de este escenario. Culpa, tristeza, falta de posibilidad, etcétera, etcétera. A mi hijo, por supuesto que le dijeron en algún punto que tenía déficit de atención, pero también lo descartaron porque era un niño sumamente inteligente, que no tenía grandes dificultades a nivel académico,
que tenía muchas dificultades a nivel social, pero que también tenía muchísimo oposicionismo y desafiaba. Entonces se iban más bien por un diagnóstico de oposicionismo desafiante que tiene más que ver con la conducta que con la neurodivergencia. Fue un proceso muy cansado. Hasta que llegué a un lugar, a una clínica con un médico que supo darme un gran diagnóstico. Y que viendo yo la experiencia que vivía mi hijo a nivel biológico, logré poder aceptarlo. Acepté que era un tema de biología y que no era un tema de voluntad. Y acepté, y entonces tomé una postura distinta de decir, ¿qué crees? Este niño no necesita que yo me la viva motivándole, diciéndole qué inadecuado es, o cuánto no logra, o cuánto necesita más esforzarse. Este es un chavo que necesita una mamá que lo habilite, que esté detrás de él, que crea en él, que cambie de mirada. Y entonces empecé a incorporar ciencia a mi vida y me devoraba libros completos, me devoraba hasta panfletos, me devoraba cualquier podcast, cualquier recurso que me pudiera ayudar a comprender qué era lo que pasaba, qué es el famoso déficit de atención. Y entonces empecé a romper grandes paradigmas y empecé a llenar mi vida de ciencia y empecé a llenar mi vida de grandes posibilidades. Donde yo pensaba que ya no había más posibilidad, empecé a ver que teníamos grandes opciones de todo tipo de tratamientos que vendrían después. Y encontré entonces mi gran misión. Y decidí que el déficit de atención se convertiría en un gran adversario y en un digno enemigo. Y entonces me empecé a crecer y empecé a aprender. Y empecé no solamente a aprender para mí, sino a enseñarle a todas estas mamás que me rodeaban cómo se vive y cómo se trata el famoso TDA. Y entonces decidí dedicarme al coaching por 3 razones fundamentales. ¿Te acuerdas de esta historia de la Torre de Babel? En donde todos los que estaban como construyéndola por la falta de un lenguaje común llegaron a destruirla. Pues eso es lo que precisamente yo veo y siento entre médicos, padres y maestros. La primera razón por la cual decidí dedicarme a enseñar qué es el déficit de atención desde la perspectiva del coaching es porque yo veo una infinita desconexión entre médicos, quienes hablan un gran lenguaje científico y quienes tienen muchísimo conocimiento, padres, quienes vivimos todos los días con los rezagos del déficit de atención y quienes vivimos todos los días con estos síntomas, pero no sabemos hablar un lenguaje científico, maestros, quienes parecen no estar enteramente capacitados para saber cómo tomar este tema, y entonces cada uno hablando en un lenguaje distinto, dejamos a nuestros hijos vulnerables en el centro de esta ecuación. Y por eso yo quiero que los papás nos convirtamos en padres científicos y que los médicos se conviertan en médicos humanizados. Y este es mi primer objetivo. El segundo objetivo, porque yo veía claramente que muchos de los papás que ya estaban en estos caminos de abordar el déficit de atención no tomaban su rol como parte fundamental del tratamiento del TDA. Sabían que tenía que hacer el psicólogo, el neurólogo, el terapeuta, el maestro, y simplemente se echaban para atrás y decían, pues yo no sé si tenga un papel fundamental, pero mi hijo ya está atendido. Y es todo lo contrario, papá. Si tú no te implicas en sangre y cuerpo y piel con el tratamiento de tu hijo, estarás quitándole eficacia. Es a partir de este vínculo que formamos padres con hijos que predecimos el éxito fundamental de su tratamiento. Y tú, papá, mamá, tienes un rol muy importante que lo vamos a ver a lo largo de este curso. La tercera cosa por la cual decidí hablar del déficit de atención de manera importante. Porque yo veo con gran preocupación la indiferencia con la cual tratamos el tema. Y decimos, todos tenemos un poco de TDA. Ay, yo tenía eso, me lo diagnosticaron cuando estaba chiquito, pero mira qué bien salí, ¿no? Son las cosas típicas con las que me topo allá afuera. Y quiero decirte que de no tener un diagnóstico pronto y de no tener un diagnóstico óptimo, estamos poniendo a nuestros hijos no solamente vulnerables, sino en verdadero peligro. Hay estadísticas tremendas que nos dicen, por ejemplo, que el 65% de los reos que están en la cárcel en Estados Unidos tienen un diagnóstico no tratado
de déficit de atención. ¿Por qué? Porque eran tan impulsivos y tenían tanta, no sé, a lo mejor se pusieron en tanto riesgo y a lo mejor no pensaron y a lo mejor no lograron atender las cosas que terminaron mal. Y sabes una cosa, tu chavo con déficit de atención tiene 12 años de menos expectativa de vida si no es tratado oportunamente. Son peligros enormes, frente a los cuales no podemos mostrarnos indiferentes. No todo mundo tiene TDA. No todo mundo sale bien librado de no tener un diagnóstico oportuno. Por eso, papá, mamá, el día de hoy estoy frente a ti hablando del TDA desde esta perspectiva del coaching. ¿Y qué es el coaching? Básicamente será esta persona que te acompaña desde la sala de tu casa a vivir todos estos síntomas del déficit de atención, poner objetivos específicos de cómo vamos a superar los rezagos y poder ayudarle a toda la familia a que supla y a que este chico tenga una gran historia de éxito. Y por eso, entonces, vamos a comenzar a ver en esta segunda parte qué es y qué no es déficit de atención. Porque esta es la primera parte importante. Para eso estamos en este curso de psicoeducación. Voy a empezar con la primera parte, que no es déficit de atención. Y hay muchísimos mitos alrededor del TDA. Entre ellos quiero mencionarte un par. Primero, el déficit de atención realmente no existe. Segundo, el déficit de atención es una excusa para todos estos papás que no tienen límites o que tienen un estilo parental, muy más o menos. También escucho, el déficit de atención es producto de una mala educación. O todos tenemos algo de TDA. ¿O qué crees? Hay un sobrediagnóstico de niños de TDA. Ahora resulta que todos tenemos estos síntomas. Y finalmente escucho muchísimo. El déficit de atención es algo pasajero. Se cura. Incluso es benigno. Y yo te pudiera ir desbancando uno por uno de estos mitos. Pero ¿sabes qué es la parte más dolorosa? Quien sostiene estos mitos son aquellos quienes ni conviven ni han tenido en su familia un chico o una chica con déficit de atención. Porque quienes los tenemos de cerca sabemos que esto de ninguna manera puede ser un invento. Ni puede ser un producto de nuestra mala educación porque tenemos 2 o 3 o 4 hijos y uno de ellos es distinto. Y tampoco puede ser una excusa. No es una excusa para nosotros como padres porque para nosotros sería mucho más fácil tener hijos todos neurotípicos, todos que entren dentro del cuadro, todos que puedan ser formados de la misma forma. Entonces no es una excusa. Funciona este diagnóstico como una explicación clara para saber qué es lo que está sucediendo. Esto es lo que no es el TDA. ¿Qué sí es el TDA entonces, Florencia? Y te voy a leer una definición. El TDA es un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado por patrones persistentes de falta de atención, hiperactividad e impulsividad. 3 síntomas torales. Pueden estar todos o no todos presentes. Pero estos síntomas interfieren fuertemente con el funcionamiento y el desarrollo diario de este individuo. Este diagnóstico debe de comenzar en la mayoría de los casos en la niñez y es para hombres y mujeres y persiste casi siempre hasta la adultez. Esta es una definición que yo misma he creado de muchas otras definiciones, pero que contiene todos los elementos fundamentales de qué es el déficit de atención y quiero empezar con la primera oración. El TDA es un trastorno del neurodesarrollo. ¿A qué te suena neurodesarrollo? Básicamente, nuestro sistema nervioso está formado por nuestro cerebro, que es el órgano principal, nuestra médula espinal, que es el centro de todo nuestro sistema nervioso periférico, y cada uno de los nervios que llega hasta la punta de nuestros dedos. Este es nuestro sistema nervioso. Cuando nosotros decimos que el TDA es un tema de neurodesarrollo, quiere decir que ese sistema nervioso no cumple de manera
puntual con los hitos del neurodesarrollo que se esperan del individuo. Ese sistema nervioso está impedido, está rezagado. En otras palabras, no es un tema de voluntad, mamá. No es una enfermedad. No es una decisión de tu hijo. Su sistema nervioso está impedido. No se ha desarrollado en la misma medida en que una persona neurotípica. Esa es la primera parte de la explicación. Y entonces hay cuatro partes fundamentales que quiero explicarte de este neurodesarrollo. La primera parte es, el déficit de atención tiene un importante componente genético. ¿Qué quiere decir esto, Florencia? Fíjate bien, si un padre tiene déficit de atención, la estadística dice que 70 a 80% de probabilidades de que sus hijos tengan TDA. Es decir, si tengo 2 hijos, por lo menos uno de ellos tendrá. Si tengo 4 hijos, por lo menos 2 de ellos tendrá TDA si yo estoy diagnosticado. ¿Ok? Otra característica. Cuando se han hecho estudios en gemelos, por ejemplo, y uno de ellos se comprueba que tiene déficit de atención, la estadística nos dice que hay un 90% de probabilidades de que el otro gemelo también tenga TDA. Esto quiere decir, fíjate bien, que el TDA tiene un componente genético sumamente fuerte y esto está comprobado. Hay prácticamente 25 genes que nosotros vemos mutados que entonces provocan la expresión de todos los síntomas del TDA que vamos a ver a continuación. Esto quiere decir, el déficit de atención es una condición poligenética. Y estos genes que están impedidos básicamente tienen que ver con los genes que ayudan a la regulación de la atención y a la regulación, del control de impulsos. ¿Ok? Primera conclusión, el TDA es una condición de base genética. Segundo, el déficit de atención tiene una parte neuroquímica. Imagínate que vamos a hacer un zoom hasta la parte más pequeña de nuestro cerebro, que son las neuronas. Nuestro cerebro es una gran masa como rosa, gelatinosa, que está formada por dentro por una red de billones de neuronas y células gliales que están tremendamente intrincadas. La comunicación entre una y otra neurona es lo que causa la comunicación, el pensamiento, la cognición, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estas neuronas tienen 2 formas o 2 mecanismos de comunicación. Una es eléctrica y otra es química. Y voy a tratar de explicártelo de la manera más práctica. Nuestras neuronas, cuando se conectan una con la otra, no están pegadas. Hay un espacio entre ellas que los científicos le llaman espacio sináptico. Es un vacío, ¿ok? Imagínate que nosotros recibimos un estímulo del exterior. Nuestros ojos ven algo, nuestros oídos escuchan algo o recibimos algún estímulo del exterior. Esto inmediatamente pasa por todas nuestras neuronas y entonces la primera de ellas que recibe el estímulo hace una señal eléctrica que nosotros le llamamos potencial de acción. Esta señal eléctrica viaja a lo largo de todo el cuerpo de la neurona hasta que llega al final del cuerpo neuronal que se llama dendrita. En las dendritas existen unas pequeñas como vesículas que albergan diferentes químicos que a nuestro cuerpo le sirven como señales de los mensajes que queremos pasar a la siguiente neurona, ¿ok? Entonces imagínate que están 2 neuronas, llega la señal eléctrica que le dice a los químicos que se liberen y pasen a la siguiente neurona. Estos químicos son llamados neuromoduladores, o neurotransmisores. Y hay muchísimos, ¿ok? Hay serotonina, adrenalina, cortisol, noradrenalina, dopamina, etcétera, etcétera. Hay muchos químicos que se comunican entre nuestras neuronas y cada uno de ellos da una señal distinta a la siguiente neurona y le dice, actívate o inhíbete, ¿ok? Haz algo o deja de hacer algo. Bueno, volvemos a las neuronas. Hay un potencial de acción, se liberan los químicos y la siguiente neurona capta los químicos,
para volver a hacer un nuevo potencial de acción. Y así es como vamos generando el pensamiento, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa específicamente en TDA? Pues que estos dos sistemas de comunicación entre neuronas fallan. La generación de dopamina y de noradrenalina, la disponibilidad de estos dos químicos, la sintetización, la captación falla. Y entonces los mensajes que estamos pasando de una neurona a otra no llegan ordenados, planificados, etcétera, etcétera. Conclusión. El déficit de atención es un tema de neuroquímica. Tercera característica. Imagínate que hacemos un zoom hacia afuera y entonces ahora estamos viendo la estructura de nuestro cerebro. Hay científicos que aseguran que quienes tienen déficit de atención tienen ciertas partes del cerebro que están disminuidas o un poquito más chiquitas. Son cambios mínimos, entre el 3 y el 6%. Por lo tanto, no es como que si nosotros tomamos una fotografía de nuestro cerebro y veamos esas partes, entonces podamos diagnosticar déficit de atención. No va por ahí. Son cambios muy, muy pequeños, pero que sin embargo están ahí. Entonces, la tercera causa del déficit de atención son estos cambios a nivel anatómico o estructural del cerebro de quien tiene TDA. Básicamente se observa una leve reducción en el tamaño de áreas involucradas con la atención y con el control de impulsos, que son la corteza prefrontal, que es precisamente la parte que se encuentra detrás de nuestra frente o detrás de nuestros ojos. También se ven disminuidos los ganglios basales, que es una estructura muy, muy importante. También se ven disminuidos y afectados la amígdala, que es precisamente el centro de captación y de como interpretación de nuestras emociones. Y finalmente el hipocampo y el cerebelo. Son 5 o 6 partes de nuestro cerebro que se ven anatómicamente distintos y entonces podemos perfectamente concluir que el TDA no es una cuestión de voluntad, que es también una cuestión de cambios estructurales y anatómicos que podemos observar. Finalmente, hay científicos como por ejemplo Russell Barkley, que es un estudioso magistral del déficit de atención, o Thomas Brown, que nos dicen que el déficit de atención se expresa como un trastorno de nuestro cerebro ejecutivo y de todas sus funciones ejecutivas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ya te dije que estructuralmente nuestro cerebro ejecutivo es esta parte que está detrás de nuestros ojos. Y ellos dicen que en las personas que tienen un diagnóstico de déficit de atención se nota por lo menos un 30% de rezago en la función de este cerebro. ¿Qué significa eso? Fíjate bien, nuestro cerebro ejecutivo es, y nos dice otro científico que se llama Elkonon Goldberg, como si fuera el director de nuestra orquesta. Imagínate que te vas a Nueva York y entras a uno de estos teatros en donde hay instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, hay coros y hay muchos elementos que están pues todos realmente inconexos en ese momento. Y ves por allá una persona que está sentada, que prácticamente no tiene pues ni función, ni fu ni fa, ¿no? Esa persona es el director de la orquesta. Para quien observa ingenuamente, este director de orquesta no tiene papel dentro de este ecosistema. Pero si no existiera él, tendríamos una serie de sonidos y melodías totalmente no armónicas, ¿no? Es decir, tendríamos desorden, tendríamos caos. Y entonces nos dice Elkonon Goldberg, nuestro cerebro ejecutivo es precisamente este director de orquesta. Y si nuestros chavos con TDA tienen 30% de rezago o de inmadurez para este director de orquesta, entonces todo el resto de las funciones de nuestro cerebro estarán poco coordinadas. ¿Cuáles son las funciones de este cerebro ejecutivo? Y me quiero ir súper rápido, pero también darte algunos detalles importantes. Son organización, planeación, capacidad de activación, comenzar las tareas, capacidad de permanecer motivados a lo largo del tiempo en esta acción que yo he decidido, capacidad de gestionar nuestro tiempo de manera adecuada, es decir, saber cuándo tengo que hacer las cosas,
cómo tengo que organizar y planear mi agenda para que pueda gestionar bien mi tiempo, llegar puntual, etcétera, etcétera. Hay otra capacidad que se llama flexibilidad cognitiva, que es esta capacidad de mirar distintas opciones frente a posibles problemas. Nuestra memoria de trabajo es la capacidad de esta mente, de este cerebro ejecutivo, de visualizar soluciones a futuro, trayendo todo lo que he aprendido del pasado. Es decir, este cerebro recuerda todas las experiencias y proyecta al futuro. Entonces muchas veces nos pasa que le decimos, hijito, ¿no te acordaste que ayer te dije tal cosa? Y ellos voltean y nos dicen, no, de verdad, de todo corazón, te digo, no me acordé. Y están diciendo la verdad. Es esta función de memoria de trabajo. Tenemos otras funciones ejecutivas, por ejemplo, como la metacognición, que es esta capacidad de introspectar y conocernos a nosotros mismos, el diálogo interno para poder aprender y tomar decisiones sabiendo cuál es lo mejor para mí debido a mi experiencia. Y entonces, ¿qué pasa, Florencia? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Que cuando estos científicos nos dicen que las funciones ejecutivas son precisamente aquellas que los chavitos con déficit de atención tienen rezagadas, comenzamos a entender profundamente por qué se expresan estos síntomas. Entonces, cuando nuestros chavos nos dicen que tienen un diagnóstico de déficit de atención, nosotros podemos asumir una cuarta conclusión. Lo que ellos verdaderamente tienen es este rezago considerable en este cerebro ejecutivo que entonces alberga las funciones, las famosas funciones ejecutivas de las cuales estamos hablando. Si nosotros asumimos eso, podremos entonces ir comprendiendo uno por uno de los síntomas que parece que tienen nuestros hijos que muchas veces no se conectan. Y entonces quiero que me acompañes a lo largo de este camino de explorar las distintas funciones ejecutivas y entonces empezar a comprender cuáles son los síntomas. La primera función ejecutiva, que es esta parte de activación, se mira en nuestros hijos con déficit de atención como esta incapacidad de motivarse. Nosotros los vemos aparentemente en un sillón procrastinando. Este es el gran síntoma. ¿Por qué no te activas? ¿Por qué no haces las cosas? Y no es que ellos voluntariamente quieran procrastinar. La procrastinación en nuestros chavos con déficit de atención es la expresión de la falta de regulación emocional. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Ellos procrastinan porque perciben una sensación como de no puedo, soy incompetente frente a esta tarea que me están poniendo. Tengo una tarea de matemáticas enfrente y yo sé que no puedo, que no la comprendo, que no estuve atento en la clase. Por lo tanto, procrastino. ¿Me explico? No es un tema de gestión del tiempo, no es un tema que no quieran hacerlo. Lo que pasa es que ellos perciben que no tienen suficientes habilidades para comenzar esa tarea. ¿Ok? La segunda característica que nosotros vamos a ver es una profunda ceguera del tiempo. Y te pongo un ejemplo. Nosotros, es decir, las personas neurotípicas, podemos tener nuestra agenda y visualizar el tiempo de manera como muy horizontal. Yo tengo 10 tareas y las acomodo a lo largo del tiempo. Eso es la visualización del tiempo horizontal. ¿Qué pasa con estos chavos que tienen ceguera del tiempo? Que parece que su tiempo lo miran de manera vertical. Tienen una serie de tareas que se les acumulan a lo largo del tiempo. Y entonces parece que no están ni programados, ni organizados, ni saben gestionar su tiempo. La realidad es que tienen esta ceguera del tiempo, producto de un rezago en la función ejecutiva. Tercera característica. Tienen, por supuesto, una capacidad de visualizar sus proyectos con muchísima emoción, porque tienen estas características positivas de poderse enganchar con mucha pasión y con mucho interés en los primeros proyectos, pero luego va pasando el tiempo y son estos chavos que parecen ir tirando un proyecto y otro proyecto y otro proyecto a lo largo del tiempo. Si los juzgamos de primera instancia, decimos, es que estos niños no tienen fuerza de voluntad.
O estos niños no valoran suficientemente lo que tienen enfrente. Pero vete 10 minutos atrás de este video. Y acuérdate que tu chavo tiene una neuroquímica distinta. Y cuando no produce suficiente dopamina o no logra pasar suficiente dopamina de una neurona a otra, eso quiere decir que no siente la suficiente motivación, no siente la suficiente recompensa para activarse y mantenerse en esta tarea. Entonces, los síntomas que estamos viendo de manera muy exterior son producto de este trastorno neurobiológico. Y así, mamá, papá, tú y yo debemos de empezar a romper paradigmas y a juzgar que nuestros hijos no son inadecuados, ni son malos, ni les falta una parte. Todo su comportamiento es producto de la explicación que acabamos de dar. Ok, siguiente función ejecutiva. Este tema que nosotros vemos de no lograr atender o enfocarse. ¿Ok? Cuando hablamos del déficit de atención, estamos hablando básicamente de 3 cosas, 3 características que vas a ver muy claras en tu chavo. Primero, ellos logran poner atención. Por supuesto que logran poner atención. El tema es que no logran permanecer atentos. Es decir, extender mi atención a lo largo del tiempo, por el tiempo que yo necesito, en la materia que yo necesito, ahí es donde se me complica. Puedo comenzar a poner atención en la clase de química, ¿no? Que se me complica. Pero a los 5, 7, 8 minutos que estoy tomando esa clase, se me empieza a activar estas distracciones. Me empiezo a ir a otros lugares, mentalmente, ¿ok? Y entonces, la primera característica es que mi atención no permanece conmigo a lo largo del tiempo. La segunda característica es que estos chavos reaccionan con mucho más facilidad frente a las distracciones. Esto quiere decir, no es que tengan más distracciones que tú y que yo. Lo que pasa es que reaccionan mucho más fácil frente a esa distracción. Haz de cuenta que tuvieran muchos más canales de audio abiertos. Y entonces están haciendo su tarea, por ejemplo, y escuchan que en la cocina se prendió la licuadora. Mentalmente se transportan a la cocina y dicen, ¡jo! ¿Qué estarán haciendo? ¡Ucha! ¡Qué rico! Tengo muchísima hambre. ¡Ay, no! ¡Hambre! A ver, espérame. Y sacan de la mochila un snack que tienen. Pero también en su mochila se encuentran el control del Xbox. Entonces, se voltean y comienzan a jugar Xbox. Y estando jugando se encuentran a un amigo dentro de la aplicación de juegos y entonces toman su teléfono y ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué, tal. ¿Hay plan hoy? Sí, sí hay plan. ¿Qué tal? ¿Salimos? ¿Hacemos? Y se le fue. Y a los 20 minutos está en el parque con su cuate. Y se olvidó de que estaba concentradamente haciendo su tarea. Y seguramente te vas a reír muchísimo y vas a pensar que tengo una cámara dentro de tu casa. Pero no, esto pasa en TDA, ¿sabes? Y no es que, como te dije al principio, tengan más distracciones, sino que reaccionan mucho más a las distracciones. Tercera característica de la inatención es una cosa muy curiosa. Y es una característica que le llamamos hiperfoco. Durante todo el curso vas a oír que, te voy a repetir, que el sistema nervioso de nuestros chavos es un sistema nervioso basado en intereses. Cuando algo les interesa de manera profunda, son capaces de hiperenfocarse por horas y horas y horas y horas, quitando incluso toda la atención que tienen de todo lo que ocurre a su alrededor. Si tenían una cita, si tenían que llegar a otro lugar, si tenían alguna persona con la que hayan quedado, algún compromiso, de verdad, se les nubla la parte periférica y se hiperenfocan en esa actividad. Entonces, cuando nos dicen que tienen déficit de atención, muchas veces no es déficit, es un hiperfoco, es un exceso de atención y una falta de capacidad de switchear esa atención entre una actividad y otra. Y esto quiere decir también que tiene características positivas. Es decir, ellos, si se enfocan, pueden lograr la maestría en algo. Y te pongo ejemplos como Michael Phelps y te pongo ejemplos como Steve Jobs de gente que se hiperenfocó en aquello que le interesaba y ahora son grandes maestros, ¿no? Y también esta característica les puede mostrar como seres increíblemente apasionados o increíblemente
innovadores o que descubren grandes cosas, ¿no? Porque se hiperenfocaron y entonces logran ser estas grandes personas. Entonces, como vas a ver a lo largo del curso, todo rezago en función ejecutiva también tiene un lado de la moneda increíblemente positivo. Y así es como quiero que veamos juntos el déficit de atención. Ok. Una tercera característica de estas funciones ejecutivas que ellos ven rezagados. Y es súper importante que la entiendas conmigo porque para mí es una de las más importantes y es una de las más olvidadas. Fíjate bien. Si tú te metes a investigar qué es el déficit de atención, vas a toparte con un documento muy importante que se llama DSM. Y ahorita vamos en la versión 5. El DSM es este cuaderno que utilizan todos nuestros psiquiatras para ver cuáles son las características de las diferentes como condiciones, enfermedades, etcétera, etcétera. Ahí como que se describen todas estas condiciones. Bueno, si te metes al DSM-5, te da básicamente tres tipos de déficit de atención y 9 características de cada uno. Pero estas características del déficit de atención inatento, del déficit de atención hiperactivo o impulsivo y del déficit de atención combinado, se observaron y se escribieron exclusivamente observando a niños. Es decir, ellos observaron niños entre los 4 y los 17 años y dijeron, el déficit de atención es A, B, C. Y nunca pusieron dentro de estos síntomas que es la disregulación emocional. Si tú lees los síntomas, no está en ningún lugar la disregulación emocional. Y sin embargo, si tú hablas con una mamá o hablas con un médico o hablas con un terapeuta, te va a decir que una de las características torales de estos chicos es que tienen un importante rezago en esta función ejecutiva que es la regulación emocional. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con sus emociones? Básicamente, 2 cosas. Respira conmigo. Porque esto ya se está tornando en mucha información. Respira conmigo. Hay 2 cosas y 2 formas en la que todos los seres humanos regulamos nuestras emociones. Básicamente hay un control que se llama top-down y hay otro control que se llama bottom-up. ¿Ok? Un control ascendente de las emociones y un control descendente de las emociones. Lo que falla en TDA son ambos controles, ¿ok? Es decir, ellos van a tener emociones mucho más intensas que las personas neurotípicas, ¿no? Este control bottom-up va a fallar y entonces no es que tengan muchas más emociones que tú y que yo, sino que lo que pasa es que suceden mucho más intensamente. Su cuerpo las registra más intensamente, ¿ok? Y entonces vas a ver chicos que de repente sienten mucho más, reaccionan mucho más, les decimos que hacen muchísimo drama o puedes también tener el otro lado del espectro. Chicos que sienten mucho menos, que su espectro emocional es mucho menor y en vez de hiperreaccionar, hiporreaccionan, ¿ok? El segundo control que tenemos de nuestras emociones, todos los seres humanos, es descendiente. Es decir, sucede una cosa, yo tengo un estímulo, lo filtro a través de mi pensamiento y luego elijo, decido la emoción con la cual quiero actuar. Este control top-down también se ve rezagado en los chicos con déficit de atención. ¿Qué les pasa a ellos? Que en vez de pasarlo por el filtro de la mente y elegir cómo quieren decidir, el estímulo y su reacción se pegan en el tiempo. No tienen esta distinción entre estímulo y reacción. Llega un estímulo, por ejemplo, yo te quito un juguete y el niño que tiene déficit de atención reacciona inmediatamente. Por eso les llamamos impulsivos, ¿ok? Este control top-down falla en ellos. Y entonces, las características que nosotros vemos por fuera es de chavos que carecen de esta regulación emocional y no son intencionales con sus emociones y les ganan sus emociones. Y entonces, por el lado positivo, también son chavos hiperamorosos, súper compasivos, súper empáticos, inclusive se pudiera decir hasta hipersensibles, ¿no?
Y esta es una importante característica de lo que llamamos regulación emocional. Así, mamá, papá, hemos ido repasando algunas importantes funciones ejecutivas que se ven rezagadas en nuestros chavos con TDA. Y quiero volver al principio para darte nuevamente un orden. Hablamos de que el déficit de atención tiene un origen genético. Hablamos de que el déficit de atención tiene un origen neuroquímico. Hablamos de que el déficit de atención tiene un origen anatómico y estructural, que hay cambios importantes en la anatomía de nuestro cerebro. Y finalmente hablamos de que el déficit de atención es un déficit de función ejecutiva. Fuimos repasando de uno por uno los síntomas que parecen tener nuestros chavos con este rezago de función ejecutiva. Y entonces es así como nosotros llegamos a decir, ahora que entiendo todos estos rezagos, creo que puedo mirar de manera distinta a mi hijo. Dejo de percibir que sea un chavo malo, o que no quiera participar, o que no quiera colaborar, o un chavo que se quiere zafar de las cosas, o que deje los proyectos de manera intencional, o que no esté motivado, o que procrastine por horas, para empezar a verlo desde este otro lente. Un lente donde tomo postura y veo que tiene una evidente condición neurobiológica, y si yo me salgo de este papel de continuar motivándole para que haga las cosas bien, y entonces me comprometo a habilitarle de manera distinta, estoy abordando el TDA de una mucho mejor manera. Listos, vamos ya a la última parte. Y ahora sí es bien importante que comprendas lo que inicialmente empezamos diciendo que era la definición de déficit de atención. ¿Te acuerdas que te dije que era para niños y niñas, para hombres y mujeres, para jóvenes y para adultos? En esta última parte quiero explicarte cómo el déficit de atención evoluciona, porque a lo mejor estás aquí porque tienes un niño, una niña que tiene un diagnóstico de déficit de atención, pero si tomamos en cuenta que es una condición con alta prevalencia genética, lo más probable es que ya sea que tú o tu esposo o tu pareja tengan déficit de atención. Y entonces quiero explicarte un poquito en esta última parte cómo evoluciona el déficit de atención de niños a la adultez. Y básicamente quiero tratar 4 temas, ¿ok? ¿Cómo se ve el TDA en adultos? Primero, es un sistema nervioso basado en intereses. Esto quiere decir, nuestros adultos con los que convivimos y tienen un diagnóstico de TDA tenderán a tener intereses muy particulares y por lo tanto olvidar o ignorar un poco todos los otros intereses que no estén dentro de su foco atencional. A ver, si le pides 10 veces a tu marido que cambie por favor el foco de tu casa, probablemente llegues 2 años después y siga el foco fundido. Por favor, no te rías de esto. Es real. ¿Pero por qué? Porque dentro de su espectro de intereses, esto no figura. Y no es que te quiera ignorar, o no es que quiera hacer mala onda contigo, o no es que quiera, no sé, hacerte enojar. Es que de verdad, cada vez que pasa por debajo de ese foco, él no lo mira. ¿Ok? Entonces, primera característica. Los adultos con TDA tienen este sistema nervioso basado en intereses. Segunda característica de estos adultos. Todo lo que te platiqué que era movilidad e hiperactividad motriz, ahora se convierte en hiperactividad cognitiva. Son estas personas, estos adultos, que ya no se mueven más por las paredes, ya no trepan paredes, ya no están todo el tiempo moviéndose. A ver, algunos sí, pero la mayoría de ellos no. Han internalizado lo que antes se sentía como hiperactividad motriz y ahora tienen una hiperactividad cognitiva. Tienen 100 ideas por minuto y no tienen la capacidad de ordenarlas, planearlas, priorizarlas, justificar cuál eligen y entonces pueden parecer que todo el tiempo están tirando distintas ideas, que están confundidos, que están tirando diferentes proyectos, que no se comprometen con uno solo, que no logran, comprometerse con un solo trabajo, con un solo proyecto, ¿sabes? El tema es
que incluso durante la noche su mente no puede parar. Tiene esta tremenda hiperactividad cognitiva y entonces muchos de ellos pueden tener dificultades para dormir e incluso dificultades para entablar relaciones como ordenadas cuando están platicando con los demás. Tienen tantas ideas a la vez que puede ser que parezca que no te estén poniendo atención, cuando en realidad lo que están haciendo es escuchar las 1000 ideas que traen por dentro. Y esta es la segunda característica. Tienen una hiperexcitabilidad cognitiva. La tercera característica es una hiperexcitabilidad emocional. Y básicamente muchos de ellos tienen una condición comórbida que se llama disforia frente al rechazo. Y esto es algo súper doloroso. A todos estos pequeñitos a quienes nosotros constantemente les dijimos, no puedes, no llegas, no haces, échale más ganas, no lo hiciste bien, no alcanzaste la meta, son adolescentes y adultos que internalizaron estas voces y ahora tienen como una hiperreacción frente a todo lo que pueda parecer crítica o rechazo. Y pueden tener básicamente 2 reacciones frente a la crítica. Puedes ver adultos que hiperreaccionan frente a la crítica y entonces, no sé, si simplemente te le quedas viendo a los zapatos, él o ella juzga que a lo mejor lo estás criticando e hiperreacciona. ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás viendo? ¿Qué está pasando? ¿No te gustan mis zapatos? Cuando a lo mejor la reacción no corresponde para nada al estímulo. Por otro lado, puedes tener a estas personas que hiporeaccionan frente a la crítica. Y entonces, si a lo mejor su jefe les dio una retroalimentación en la reunión, en vez de, no sé, expresarse objetivamente acerca de lo que ellos quieren, desean y planean, se echan para atrás y se ausentan de la conversación, ¿sabes? Pero es básicamente este síntoma que evolucionó de la niñez, de ser intensamente criticados, a entonces tener esta disforia frente al rechazo, ¿va? Son básicamente los 3 síntomas y cómo evolucionan en la adultez. Y con esto quiero empezar a cerrar este primer gran módulo de explicación muy importante de lo que es el déficit de atención con ciertas conclusiones, muy, muy poderosas cada una. Primero, dijimos que el déficit de atención no es un tema de la voluntad, sino que es un tema importante del neurodesarrollo. Segunda conclusión, es un trastorno que tiene una base genética muy importante. Tercero, es un trastorno neuroquímico que afecta a aquellos químicos que sobre todo están encargados de modular nuestra atención, nuestra emoción, nuestra hiperactividad, nuestra conducta, que son dopamina y noradrenalina. Cuarta conclusión, es un trastorno fundamentalmente del cerebro ejecutivo. No tiene nada que ver con el cerebro pensante. Mamá, papá, deja de darle sermones a tu hijo, a tu hija. Ella sabe perfecto lo que tiene que hacer. El tema está en la ejecución, en el punto de ejecución. Cuando ellos tienen que ordenar, organizar, planear y todo lo que vimos acerca de función ejecutiva. Quinta conclusión, es un espectro. Fíjate bien, probablemente no lo mencioné suficiente, pero ningún chico con déficit de atención es igual al otro. Cada uno es como una huella digital. Todos son distintos, porque además, como vamos a ver en módulos, creo que en módulo 2 y módulo 3, existen muchísimos endofenotipos. Existen 3 tipos de TDA, básicamente, que mencionamos. Hiperactivo, impulsivo, inatento y combinado. Pero existen muchos más endofenotipos. Y entonces, el déficit de atención es más bien como un espectro, que como un diagnóstico cuadrado. ¿Sabes? Y se puede ver con síntomas desde muy leves hasta síntomas súper graves. Siguiente conclusión. Es un trastorno crónico y permanente que normalmente permanece hasta la adultez y evoluciona como ya lo vimos. Es un trastorno que afecta todos los aspectos de la personalidad. Afecta la emoción, afecta la conducta, afecta la atención, el pensamiento, la cognición, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos da pauta para no juzgar a nuestros hijos en ninguno de los rasgos de su personalidad. Es un trastorno real, que de no tratarse, ya vimos cómo incapacita. Es un trastorno de niños y adultos, de hombres y mujeres. Y finalmente, y con esta conclusión te quiero dejar,
Es un trastorno cuya meta es tratable. Es decir, si nosotros seguimos todo un tratamiento que lo vamos a ver en módulo 2, podemos perfectamente bien superar los rezagos que ello implica. Esto se va a lograr a través del famoso abordaje multimodal, pero sobre todo, quiero que sepas que la meta del tratamiento se llama autogestión. Lo que nosotros queremos para nuestros hijos con TDA, la meta de su tratamiento es que logren autogestionar su pensamiento, su emoción y su conducta. Que sean dueños de sí mismos y que, madurando todos los rezagos de función ejecutiva, puedan llegar a sentirse como lo que nosotros calificamos como una persona madura. Esta es precisamente la meta, la autogestión. ¿Es posible, Florencia? Por supuesto que sí. Y para ello tienes muchísimas muestras de personas que han sido increíblemente exitosas. Con esto finalizo módulo 1. No te pierdas módulo 2. Vamos a hablar de tratamiento multimodal, vamos a hablar de cómo se diagnostica y vamos a hablar de farmacología. Te espero en módulo 2.